Buenos días, estimados estudiantes. Son las 8 de la mañana y 1 minuto. Damos inicio a nuestro encuentro sincrónico de hoy, sábado 24 de agosto de 2019. Bienvenidos a todos, cordial saludo. Bien, espero que hayan tenido una semana de bastante aprendizaje, que les haya ido bien en todas sus actividades. Y bueno, estoy atento inicialmente para responder las dudas o preguntas que tengan con respecto al curso y o al desarrollo de este primer momento de contabilidad general. Así que les escucho. Posteriormente les compartiré alguna información al respecto. Bienvenidos a todos, ahí veo conectados a Danilo, Claudia, Marilí, Jorge, a todos bienvenidos. Entonces, si tienen alguna pregunta, mientras damos espacio que se conecten los demás. Quisiera preguntarles, ¿me escuchan bien? Bien, creo que sí. Ok. Entonces, nuevamente, bienvenidos y si tienen alguna pregunta o duda que podamos ir resolviendo mientras se van conectando más estudiantes, bienvenida. Bien, ¿no hay preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, entonces ya terminamos. No, mentiras. Tengo acá una pregunta. En las cuentas dobles, entonces no es necesario poner los códigos del PUC. Supongo que te refieres a que, Wendy, gracias por la pregunta. Supongo que te refieres a los registros contables y dices, entonces no es necesario poner los códigos del PUC. La respuesta es, no es necesario. O sea, la norma internacional de información financiera no exige que nosotros usemos una codificación específica. Tampoco la excluye. Es decir, la normatividad internacional con respecto a la información financiera, con respecto a la contabilidad, no exige que tengamos una única forma de codificar o de registrar, de hacer nuestros registros contables para controlarlos. Ahora bien, la codificación que nos exigía en Colombia el Plan Único de Cuentas, el decreto 2650 de 1993,
que era exigible, era obligatorio para todos los comerciantes el usar esa codificación, digamos, 1 para activo, 2 para pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos, que ya luego ustedes profundizarán en ese tema. Normalmente es la codificación que da luego de la migración a normas internacionales de información financiera, la mayoría de las empresas está utilizando. ¿Por qué? Porque ya, primero, ya venimos como acostumbrados a esa forma de trabajar. Y segundo, igual cualquier ERP o cualquier sistema que organice la información, que consolide la información, va a necesitar una forma, digamos, numérica o alfanumérica de organizarlo. Y esta es una buena forma de hacerlo. Claro, las normas internacionales dejan a criterio del empresario y que de alguna manera lo ponga en las políticas contables, la forma de realizar esa codificación si la quiere llevar. Y es decir, yo como empresario perfectamente puedo definir en mi política contable que la codificación contable que yo voy a utilizar es, por ejemplo, alfanumérica, y que todas las cuentas del activo empiecen por A1 o por A2 o por A3, el tipo de codificación que como empresario yo defina. Eso las normas internacionales no lo regulan. Lo que sí nos indican las normas internacionales de información financiera es que debemos organizar o presentar más bien la información de tal manera que esté organizada para que sea entendible y para que sea obviamente útil para los usuarios de esta información financiera. Al organizarla, pues normalmente, ¿cómo la organizamos o cómo la presentamos a los usuarios de la información financiera? En unos estados financieros, como se conoce. Y ya ustedes, a medida que vayamos profundizando en este conocimiento del contable, iremos a ver cada uno de esos estados financieros, que en principio son 5, de una vez se los cuento para que lo vayan por allá más adelante, lo profundizaremos. 5 estados financieros básicos, que son el estado de situación financiera, que bajo reglamentación 2640, decreto 2649 y 2650 del 93, se conocía como el balance general. Es el mismo estado de situación financiera. 2, el estado de resultados, que por allá también veremos alguna variación para efecto de las pymes o de las pequeñas y medianas empresas. 3, el estado de cambios en el patrimonio. 4, el estado de flujos de efectivo. Y 5, las notas a los estados financieros, que es donde se realizan las revelaciones de alguna información que sea relevante, o más bien que requiera detalle dentro de los otros estados financieros. Entonces, para volver al punto de la pregunta, no es necesaria la codificación. Esto no tampoco nos excluye a que no tengamos que hacer codificación. Repito, las empresas están en total autonomía de definir una codificación para llevar su contabilidad. Lo importante sí es que se muestre la información al momento de reportar de forma organizada y de acorde con la normatividad internacional en este caso. Recordemos nuevamente que para efectos de Colombia, la normatividad que se aplica o la normatividad internacional se aplica en el marco del decreto 2420 y 2496 de 2015, que es el marco regulatorio que nos define la aplicación de las normas internacionales de información financiera en el país. De nuevo, gracias Wendy por su pregunta. Espero haya quedado resuelta. Si no, bienvenida. Más preguntas si quiere profundizar más al respecto. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. ¿Más preguntas?
Bien, entonces voy a compartirles pantalla. Quisiera que repasemos un poco. Está aquí. ¿Listo? ¿Ya están viendo allí mi pantalla? Les agradezco que acá me hablen porque como voy a cambiar el modo de pantalla completa, de pronto no voy a estar viendo el chat, aunque lo voy a dejar por acá de un ladito. Eh, a ver si lo podemos ver. Ok. Entiendo que ya están viendo mi pantalla. Si ustedes ven, esta es la pantalla del curso Contabilidad General y quería que repasemos un poco. A ver si me deja acá pasar nuevamente. Este momento uno, que es el que ustedes tienen visible y que ustedes han trabajado durante el tiempo que llevamos del curso. Entonces, debían ver, realizar estas actividades, ver cada uno de los videos que complementan las actividades y sobre eso precisamente en estos encuentros sincrónicos son para resolver dudas al respecto. Voy a abrir el texto guía que ustedes seguramente también lo tienen allá o lo han abierto y lo han consultado todo este tiempo, para que repasemos de ahí algunos puntos que a mí me parecen clave. Sin embargo, si ustedes quieren también, a medida que avanzamos, me pueden consultar si les parece algo del texto guía que sea relevante. Entonces, en esta primera parte, en la que ustedes veían la contabilidad y la contaduría y su desarrollo a través de la historia de la humanidad. Entonces, hay unos conceptos generales. Inicialmente debían ver el video donde la profesora Lilian les explica muy bien en detalle cada uno de esos momentos, digamos, clave en la historia de la contabilidad a través del tiempo. A ver, tengo acá una pregunta. El concepto de aseguramiento en el ámbito contable. Bien, cuando hablamos de aseguramiento desde el punto de vista contable, es, digamos, uno de los criterios que debe cumplir la información financiera. Y esto es, el contador, recordemos que por ahí lo vemos también en el texto guía, lo vamos a ver más adelante, es en Colombia uno de los entes o entidades como contador público que debe dar fe pública, y esto es que debe asegurar que la información que está en los informes, en los estados financieros, es clara, es concisa y refleja de forma precisa los movimientos o las transacciones realizadas por el ente económico, por la empresa a la cual representa esa contabilidad.
Entonces, cuando hablamos de aseguramiento, es precisamente eso, la fe pública que da el contador o la seguridad que daría este profesional a los usuarios de la información financiera con su firma, donde él indica o asegura que esa información que contienen los estados financieros que él está firmando, que él está certificando, está tomada con base en la realidad del negocio. Es decir, que todas esas transacciones que ha hecho el negocio, si ha hecho compras, si ha hecho ventas, si ha contratado personal, es decir, ha tenido que pagar salarios, nómina, etcétera, si ha tenido que pagar gastos, costos, si ha realizado procesos en los que obviamente ha utilizado los recursos de la empresa y o ha obtenido ingresos por la prestación por la venta de esos productos y o por la prestación de servicios. Ellos, todas esas transacciones, el contador con su firma asegura que el resultado de todas esas operaciones está siendo reflejada fielmente en los estados financieros que él certifica y que está entregando a los usuarios de la información financiera. Bien, Danilo. Después que presentamos la evaluación, ¿cómo podríamos saber las respuestas? Bien, las evaluaciones tendría que revisar si acá, lo digo desde el punto de vista de mi conocimiento, cuando yo aplico evaluaciones en Moodle a mis estudiantes, les dejo habilitada la opción de retroalimentación o de feedback. Y esto es que una vez terminadas los exámenes o las evaluaciones, digamos, hay un tiempo límite para presentarlo. Creo que si mal no estoy, el de ustedes es mañana, la fecha límite de presentación de evaluación de este primer momento. Una vez termina esa fecha límite, se habilita la opción de feedback o de retroalimentación. En ese momento, ustedes pueden ingresar nuevamente como ingresaron a la evaluación y al darle clic ahí les aparecen todas las preguntas con las respuestas correctas y así les va a aparecer en cuáles obtuvieron el resultado esperado, en cuáles obtuvieron el puntaje máximo y en cuáles se equivocaron y cuál es la respuesta correcta a esa pregunta que estaba en la evaluación, a cada una de las preguntas. La pregunta también me la habían hecho ayer en el foro y yo intenté darle la mejor respuesta. Hay que tener en cuenta, eso sí, que los foros, por ejemplo, no son para resolver las preguntas de las evaluaciones, obviamente. Son para resolver las dudas que ustedes tengan, pero por acá me vuelve a preguntar Danilo, ¿dónde aparece el feedback? El feedback aparece justo debajo de cada pregunta, pero una vez termine el tiempo límite para presentar las evaluaciones. ¿Por qué? Pues es lógico, no le vamos a dar las respuestas para que luego entre ustedes se las crucen y posteriormente presenten evaluaciones, digamos, con las respuestas ya realizadas, ¿no? La idea es que cada estudiante desarrolle su evaluación, porque por eso se llama evaluación, y es evaluación de su desempeño en el estudio del curso. Cuando termine la fecha, cuando ha pasado la fecha límite, que repito, creo es 25 de agosto, me imagino que debe estar hasta las 23:59, es decir, a partir de las 0 horas del 26 de agosto, al darle clic a la evaluación, les va a aparecer las preguntas con las respuestas correctas y ese es el feedback donde aparece la respuesta correcta a cada una de las preguntas. Espero. Es correcto, por eso no aparece todavía, no les va a aparecer todavía porque todavía estamos en época
evaluación. Es decir, quienes no han presentado la evaluación todavía tienen tiempo hasta el 25 a la hora límite. ¿No? Revisémoslo de paso acá. Si me deja ver cuál es la hora límite. Pero tengo que salir con cada texto y vamos a ver. Sí, me va a salirme el texto aquí. Ok, acá Ubiname me confirma que es 23:59 del 25, ¿cierto? Entonces, si es así, a partir de las 0 horas del 26 les va a aparecer el tipo. Y ahí pueden ver las respuestas correctas y ya, si tienen alguna duda, porque yo estoy casi seguro que no va a pasar, pero si tienen alguna duda, que ustedes vean que la respuesta que les calificó como incorrecta no es correcta, por favor, en el foro o aquí en la próxima sesión me indican y revisamos si es preciso alguna pregunta que tenga alguna inquietud. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, perdón, yo reviso si me pasé de pronto alguna pregunta acá que están escribiendo. Ok, creo que no. Creo que ya está resuelta las preguntas. Entonces, por acá había una lectura sobre la síntesis de la historia de la contabilidad, que también supongo que la leyeron, la contabilidad en la modernidad y todo esto. Recuerden que el texto guía es como un resumen o un abrebocas, por decirlo así, de lo que van a encontrar en cada uno de los textos que se les deja allí incluidos y de los videos. Entonces, no solamente con revisar este texto guía, ustedes ya tienen todas las respuestas a su evaluación. No es así. Hay que profundizar. Para eso les dejamos el material adicional, porque ahí es donde van a encontrar, aquí solamente hay como un extracto para llevar la guía de lo que vamos a ir aprendiendo en cada uno de los cursos. Pero el contenido que se les deja allí hay que revisarlo. Vamos, por ejemplo, por acá, contabilidad general. Vamos a entrar, como seguramente todos ustedes ingresaron, al darle clic allí nos lleva a la biblioteca virtual de la universidad y con nuestro usuario y contraseña podemos ingresar al texto que en este caso es el libro de Fierro, Contabilidad General con enfoque para las pymes. Aquí si ustedes ven, a ver si puedo. Si ustedes ven, el texto de una vez nos lleva a la página 27 del libro. Por allá en el texto guía dice que recomiendan la lectura de X página a tal página. Entonces, para regresar, pues acá usamos las flechitas. Hay unos textos que acá en la pantalla nos muestra como un sugerido, pero posteriormente les va a aparecer una pantalla donde dice que se registre para poder tener acceso al libro completo. Y en ese caso ustedes ingresan allí con su usuario y número de cédula
perdón, con su usuario y contraseña normal del sistema de gestión académica y ya van a tener acceso al libro completo. Entonces vamos, por ejemplo, por acá, si mal no estoy en el texto guía, hablaba en varios apartes de este libro, algunos que leer de la página 6 a la página 9, en otro de la 9, en total esto nos da como de la 9 a la 20 y algo, que es la primera parte que lo que compete a este curso. Entonces vamos a tratar acá de... hay que tener en cuenta otra cosa, la paginación que nos aparece acá, generalmente no es la misma del libro. Mire que acá dice página 14 y en el libro la paginación que tiene es diferente porque esta primera parte es como el prefacio del libro, la parte de presentación del libro. Entonces, no importa que acá diga página X, revisen siempre la página del libro para saber que están en la página correcta. Por ejemplo, este libro empieza apenas acá. Aquí empieza el libro. Lo otro es la presentación del libro. Y si ustedes ven acá abajo, debe decir página 1. Ahí está. Página 1. Entonces, si les recomendaron leer desde la página 6, ahora bien, devolvámonos un poquito para mostrarles lo siguiente. Si ustedes ven acá en la página 1 y 2, más bien, encuentran la parte de la historia de la contabilidad. Claro, acá no está tan completa como la cuenta la profesora Lilian, por ejemplo, en los videos, porque ella ha profundizado mucho más y ha leído mucho más textos que este único con respecto a la historia de la contabilidad. Por lo tanto, hay que aprovechar ese conocimiento y por eso precisamente los videos. Entonces acá está la parte del desarrollo y la evolución de la contabilidad a través de la historia. Si ustedes leen detenidamente el texto, se darán cuenta que coinciden obviamente las versiones con lo que la profesora Lilian les explicó o les contó en los videos. Acá seguramente en el libro van a haber unos extractos mucho más pequeños, o sea, no con tanto detalle como la profesora Lilian los explica, pero allí está. Acá nos habla de la partida doble, por ejemplo. Y ya quería ir a partir de la página 6, que recomienda allí el libro, entonces ya está, acá nos habla en la página 6. Me pasé. En la página 6, por ejemplo, nos habla de la partida doble en América. Esto todavía hace parte de la historia, pero miren que acá en el libro es la página 6 y en la paginación que nosotros vemos acá arriba va en la página 24. Entonces, la razón por qué se da eso, pues por la presentación del libro que nos aparece allí en las primeras páginas. Luego aquí tenemos el marco conceptual. De esto precisamente hay preguntas, creo, en el momento 1, porque estos son los conceptos que se fueron revisando a través del tiempo. Creo que también hay un par de videos en la cual hablamos de la regulación contable en Colombia y de la regulación contable internacional. Eso es precisamente lo que está en estas páginas del libro también, y pues que allí en los videos lo que buscamos es precisamente profundizar al respecto. Vamos a ir rápidamente acá como las funciones de la contabilidad: recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar y obviamente emitir estados financieros. Con sus revelaciones, la contabilidad también se usa obviamente para interpretar, analizar, evaluar e informar a los usuarios y hacer seguimiento mediante indicadores de gestión.
Esta, clases de contabilidad. En algunos textos ustedes van a encontrar estas clases de contabilidad como ramas de la contabilidad. No se preocupen, son las mismas. Algunos tienen unas menos, otras más. Eso depende de los autores. Diferentes autores tienen diferentes concepciones o clasificaciones, pero pues, en últimas, la contabilidad es una sola, que se puede separar por clases o por ramas o por sectores, como lo veremos más adelante, pero dependiendo ya de la especialización. ¿Recuerdan? Tal vez en algún momento yo les decía que la contaduría o la contabilidad es como la medicina de las empresas. La profesión contable es como la medicina de las empresas. Eh, y así, cada una de las, como en la medicina, hay especialidades. ¿Sí? En la medicina tenemos el pediatra que se encarga de la medicina de los niños, tenemos el cardiólogo que se encarga de la medicina, pues, se especializa en el tema del corazón, etc. Entonces, así también en la contabilidad, nosotros tendremos diferentes ramas, especialidades de la contabilidad, en la cual, dependiendo de las dolencias del ente económico o de las necesidades más bien de ese paciente que es nuestra empresa, que son las empresas, así hay una rama o una clase de contabilidad en la cual nos podemos especializar o la cual se especializa y se encarga de tratar justamente esa parte de la empresa que requiere de nuestro apoyo. Entonces así tenemos la contabilidad financiera. Esta quizás es la más conocida de todas, porque además todas las empresas deben aplicarla. Es la que se encarga de proveer información generalmente a los usuarios del sector externo de la empresa, es decir, de fuera de la empresa. Y esto es a las entidades del Estado, por ejemplo, a los bancos, a las entidades, digamos, proveedores, clientes, a todo aquel que quiera saber acerca de la información financiera de la empresa o del desempeño financiero de la empresa, nos va a pedir unos estados financieros. Y esos estados financieros son proveídos por lo que conocemos como la contabilidad financiera, como esa clase de contabilidad o esa rama de la contabilidad denominada contabilidad financiera. Tenemos otra que es la contabilidad fiscal, cuya base obviamente es el tema tributario, es la renta agravable. Entonces, digamos que esta estaría contenida dentro de la contabilidad financiera, pero tiene cierta especialidad que ustedes la verán en momentos más adelante cuando estén viendo tributaria y todo esto, porque tiene que ver con ese cálculo de los impuestos y cómo se depura, por ejemplo, la renta o los ingresos con los gastos para hallar nuestra renta líquida gravable al final, y sobre ella tendremos que pagar un impuesto correspondiente al que defina la ley. Como digo, eso lo veremos. Cada una de estas ramas las iremos profundizando en los momentos posteriores a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la profesión que ustedes están estudiando. La contabilidad gerencial. Esta contabilidad es la que nosotros, así como hablábamos ahora de que la contabilidad financiera es la que provee información a usuarios de fuera de la empresa, esta es la contabilidad gerencial o de gestión, también se conoce, provee información financiera a los usuarios internos de la empresa. Y esto es a los socios, a los accionistas, a los empleados, a las diferentes áreas de la empresa, las gerencias, la gerencia de mercadeo, la gerencia comercial, etcétera, para cuando la información sea requerida, para la toma de decisiones, por ejemplo, para los gerentes. Claro, seguramente la contabilidad financiera que provee los estados financieros para los usuarios externos, esos mismos estados financieros
son proveídos, obviamente, para los accionistas y para los gerentes dentro de la empresa. Repito, como es una sola, la contabilidad es una sola, lo que aquí estamos viendo es especializaciones de esa misma contabilidad. Entonces, esos mismos estados financieros proveídos para el sector interno de la empresa, para los usuarios de dentro de la empresa, es lo que conocemos como contabilidad gerencial o contabilidad de gestión. Ahí también, por allá, en los momentos posteriores, pues estaremos profundizando en esto. La contabilidad científica, y esto ya es como veíamos en los textos, la contabilidad es considerada una ciencia porque estudia a profundidad, así como la medicina, volviendo a ser el símil, como la medicina estudia a profundidad lo que le es bien y lo que le es mal a un organismo. Asimismo, la contabilidad es esa ciencia que estudia a profundidad lo que es bien para la empresa y o lo que le puede hacer daño. Entonces, por eso es considerada la contabilidad científica. Esta rama, la contabilidad ambiental, que es en cierta forma reciente y es nada más acorde a la vida de hoy que lo que está sucediendo, por ejemplo, en el tema del Amazonas. Ustedes han visto noticias estos últimos días, han habido quemas por ahí en Brasil y que están afectando ese gran recurso que es el considerado pulmón del mundo por por la importancia que tiene pues la selva amazónica como creador del oxígeno de la mayor parte de la Tierra, o más bien de la mayor cantidad de oxígeno que consumimos todos los seres humanos de la Tierra. Entonces, la contabilidad ambiental está enfocada precisamente, recordemos, es la misma contabilidad, pero enfocada en el tema de responsabilidad ambiental, de responsabilidad de los empresarios y de las empresas y el desarrollo de sus actividades con el medio ambiente. Entonces, allí se empiezan a tratar, a profundizar en temas de costos medioambientales. Por ejemplo, si la empresa, supongamos, es una empresa minera, seguramente tienen que aplicar muy al detalle el tema de contabilidad ambiental, porque tienen que verificar cuál es el costo de, por ejemplo, explotar una mina, una cantera, o de, si es una petrolera, cuál es el costo de explorar o explotar un campo petrolero. Entonces, todo eso se tiene que medir, se tiene que cuantificar y llevar muy bien. Y en eso nos valemos de la contabilidad ambiental, que también ustedes la van a ver por ahí más adelante en algún otro de sus momentos. La contabilidad pública, pues esta ya es enfocada en un sector específico, y es el sector público, como su nombre lo indica, en aquellas entidades estatales que deben tener una gestión, que normalmente tienen una gestión diferente a las entidades lo que conocemos como entidades del sector real, es decir, de aquellas entidades que no tienen patrimonio público, o que, si bien lo tienen, desarrollan una actividad que no es la prestación de un servicio público. Recordemos que las entidades públicas, su función es prestar o ofrecer servicios para el bienestar de la sociedad. Ejemplos, las empresas de acueducto y alcantarillado, algunos hospitales que son públicos, cuya función es precisamente beneficiar a la totalidad de las personas del Estado con esos servicios. Y para ello, ellos no obtienen, digamos, como ingreso la contraprestación o un pago por la contraprestación de esos servicios. Los ingresos ellos los obtienen vía el presupuesto nacional, que también lo veremos por allá más adelante. Y esto está trabajado en el módulo de contabilidad pública, en el momento de contabilidad pública, cuando ustedes lo vean por allá. Yo me imagino, esto se ve como, en la presencial se ve como de cuarto, quinto semestre, entonces seguramente para ustedes también será
en un momento posterior. La contabilidad de servicios para aquellas empresas que se dedican a ese objeto social, a la prestación de un servicio, como es el caso de las asesorías, por ejemplo, de los contadores o de los trabajadores independientes que prestan algún tipo de servicio. Y dentro de esta contabilidad de servicios, ahora sí que hay empresas que prestan de estos servicios. Recordemos que están, mira, acá ya me pidió que me conecte. Perdón un segundito. Voy a iniciar su sesión. Entonces estaba acá en la contabilidad de servicios. Me pidió que me conecte porque iba a utilizar esta utilidad que tiene acá la aplicación. Es decir, yo puedo resaltar, la cuenta se crea precisamente para eso, para poder utilizar todas estas herramientas. Yo puedo marcar en qué página voy, puedo resaltar, puedo entrecomillar un texto, incluso copiar también. Pero para ello, pues ya la herramienta iLibro nos exige crear una cuenta. Les decía que actualmente sí que está en boga el tema de la contabilidad de servicios, porque hoy día se crean muchísimas empresas, recordemos las empresas .com, aquellas que se dedican a desarrollar actividades que no son propiamente la venta de un producto o la prestación de un servicio conocido, como honorarios, por ejemplo, o algo así, sino que son empresas que, estando en línea, estando en internet, en la web, desde allí prestan servicios, bien sea o de intermediación financiera, por ejemplo, Mercado Libre, porque Mercado Libre su objeto social no es comprar y vender productos, o más bien, ellos no tienen un gran stock de productos allí, no, ellos lo que hacen es intermediación, es decir, ponen en contacto unos terceros que ofrecen unos productos con unos usuarios de internet que son quienes los compran a través de la plataforma. Entonces, este tipo de actividades está contemplada dentro de la contabilidad de servicios. Y allí pues entraremos a revisar en detalle cómo se contabilizan, cuáles son las cuentas que se deben utilizar, etc. La contabilidad comercial. Esta es la que, digamos, la más común, que es la contabilidad para todas las empresas que se dedican tanto a la compra y distribución de productos como a la comercialización de cualquier tipo de productos o actividades. Tenemos otra que es la contabilidad de costos. Esta es utilizada por las empresas que tienen planta de producción o que cuentan con algún tipo de producción, como también tendremos por allá, cuando profundicemos en el tema, nos vamos a hablar de los activos biológicos, que son aquellos activos que tienen vida propia, pero que nos suministran o nos generan ingresos para la entidad. Y estos son, por ejemplo, los cultivos agrícolas o la cría de semovientes, de ganado, de cerdos, de pollos, etc. Toda esa, más las empresas de producción, las que tienen, por ejemplo, una panadería o una fábrica una empresa de zapatos, de fabricación de zapatos, de ropa, o una fábrica de cerveza, que tienen planta de producción, todos sus costos y el manejo contable está enfocado en una rama de la contabilidad o en una clase de contabilidad
se denomina contabilidad de costos. Y allí es donde agrupemos, y esto tiene todo un manejo especial, que también lo verán ustedes más adelante, cuando vean contabilidad de costos o costos. Normalmente dentro de la carrera vemos más o menos tres costos. Acá lo llamamos costos 1, costos 2 y costos 3. Porque es un tema en el que hay que profundizar mucho. Allí cada uno de los elementos del costo hay que estudiarlos a profundidad. Allí se mira mucho el tema de productividad. Entonces, este es un curso, más bien tres cursos que ustedes van a desarrollar en sus diferentes momentos cuando estén ya viendo ese tipo de especialidad. Y finalmente, en este libro nos trae por allí la contabilidad social. Y este mide el impacto de la contabilidad en la sociedad o comunidad donde se desarrolla la actividad. Entonces, seguramente muchos de ustedes han visto en algunas empresas, sobre todo en el sector petrolero, que yo lo conozco por haber tenido experiencia allí, generalmente hay una rama, o más bien un área dentro de las empresas que se denomina, que la denomina algo así como responsabilidad social, o HR, Human Responsibility, responsabilidad social, o HS también, Social Responsibility. Esta área precisamente lo que se encarga es de medir el impacto que está teniendo el desarrollo de la actividad de la empresa en esa sociedad, en el entorno físico donde se desarrolla la actividad. Claro, las petroleras tienen que medir el impacto en cada uno de los campos petroleros donde tienen producción, así las compañías mineras también. Pero las empresas, ¿por qué no? Las empresas industriales, ustedes han visto noticias, por ejemplo, de a veces han tenido que poner un pico y placa ambiental en la ciudad 1 o 2 días, a veces lo ponen un fin de semana, porque la contaminación del aire es tal que podría presentar afectación a los seres humanos. Y esta contaminación del aire se da en muchos casos por las fumarolas de las fábricas industriales. Entonces, cuando establecen ese pico y placa ambiental, por ejemplo, van a los sectores industriales donde hay fábricas que tienen exposición de humo y vapores, y lo que hacen es que aplicando esa legislación de pico y placa o de control ambiental, les exigen a los empresarios que deben cerrar su fábrica por un día o por un par de días para dejar que, mientras el medio ambiente regula nuevamente la calidad del aire y permite que luego los seres humanos que habitan en ese entorno físico puedan continuar viviendo con seguridad y respirando con tranquilidad. Entonces, en ese entorno de medir el impacto de la actividad de las empresas, es donde entra esta rama o esta clase de contabilidad que conocemos como contabilidad social. Bien, yo creo que hasta acá voy a dar espacio por si hay preguntas adicionales y que no los no he revisado acá cómo está el tema. Porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces les escucho si tienen alguna pregunta adicional ya para finalizar esta sesión. Gracias, Wendy. Acá me dice que todo queda claro por ahora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Recuerden, también pueden hablar, habilitar su micrófono y hablar. Si me quieren preguntar algo, si quieren comentar algo al respecto en estos minuticos que nos quedan. Dalín, en el próximo encuentro podemos desarrollar dudas de la evaluación. Sí, claro, podemos hacerlo. Es el miércoles, de 9 a 10. Recuerdo que el miércoles pasado me adelanté una horita. El miércoles de 9 a 10 nos encontramos y pues si hay preguntas allí tratamos de resolverlas. La idea es que no se queden con esas dudas. Recuerden lo que yo les decía desde el principio de estos encuentros sincrónicos y que siempre resalto. Preguntar es la mejor forma de aprender, porque cuando yo me quedo con una duda, esa duda le queda por allá grabada a uno en el cerebro y finalmente resulta no adquiriendo el conocimiento necesario que esa duda nos generó. Entonces, aprovechen y cualquier duda la tratamos acá en alguna de las sesiones. O como ustedes ya saben, también a través del foro, ahí a veces tardo un tiempito en responder y es porque como el foro ustedes están en cualquier hora del día, pueden hacer la pregunta, pero yo no estoy todo el tiempo conectado al foro, me conecto en ciertas horas del día para mirar qué actividad hay y qué preguntas hay y tratar de resolverla. Entonces, seguramente no les responderé de inmediato, a menos que en ese momento casualmente esté conectado, pero si no, yo siempre trato de responderles en el menor tiempo posible. Yo creo que no he tardado más de un día para otro para responder las preguntas que ustedes ponen ahí en el foro. ¿Alguna otra pregunta o ya dejamos hasta allí? Bien. Como veo que no hay más preguntas, no me resta más sino desearles feliz fin de semana. Muchas gracias por participar y no olviden, repasen. Recuerden que esta herramienta tiene la habilidad o les da la opción a ustedes de repasar cuantas veces ustedes quieran. Entonces, aprovechen, el tiempo es de ustedes, son ustedes, dependiendo del tiempo que le dediquen, los que van a obtener esa perfección en su formación académica. Muchas gracias de nuevo, nos vemos en la próxima sesión, que tengan un buen día y un feliz fin de semana.